Entonces vamos a continuar. Estamos viendo lo que son las funciones, que principal característica es la regla de correspondencia y también que este se conoce como variable dependiente y este de acá como variable independiente. Entonces, algo parecido que hemos visto en relaciones, aquí va a haber funciones especiales, ¿no? El cual las principales características ya son conocidas. Por ejemplo, si tenemos una función real de variable real, tal que regla correspondencia tengo de esta forma, es decir, y o f de x igual a c, esto se conoce como función constante. Es decir, y la gráfica es una recta horizontal a la altura de c, a la altura de c. Entonces tienen que tener presente, por ejemplo, a mí me dan y igual a -2, significa que esta es una función constante y pasa por y obviamente por -2, ¿no? Aquí, por -2. Esta sería la gráfica de esta función. Esta es una función constante. Entonces, de acá para adelante, la función constante eh, es una recta, geométricamente es una recta horizontal. ¿Qué características más podríamos decir? Que el dominio, tal como está, es todos los reales. Es decir, puede tomar el X, puede tomar cualquier valor, ¿no? Y el rango, en este caso el rango de esta función sería tan solo el punto o el valor C, un solo valor, porque el Y tan solo toma un solo valor. Entonces, eso sería la principal característica en forma genérica de una función constante. En cuanto al dominio, hay que tener presente, ¿no? Hay que tener presente que va a depender que si me dan valores de x, ¿no? Tal vez podrían decirme una función constante de -1 a 1, por ejemplo, ¿no? Entonces el rango va a depender de eso, ¿no? En forma particular. Entonces tenemos la primera función especial, que es función constante. La otra función especial se llama función identidad, es cuando el y es igual a x. Y geométricamente es una recta oblicua que pasa por el origen, ¿no? Ah, en este caso, el dominio tenemos que son todos los reales, en forma general, ¿no? Y el rango también, aquí en este caso, sería todos los reales. No hay ninguna restricción. Salvo me den aquí un dominio para, o que, donde toma valores de x, ¿no? Entonces eso va a depender de los ejercicios que tengamos. El otra que podemos seguir generalizando, tenemos una función lineal, en sí en forma correcta de decir sería función afín, ¿no? Aquí afín, una función afín, y está dado de esta forma, mx más b. Nosotros recordamos un poco de relaciones, esta es una ecuación lineal, ¿no? Esta es una ecuación lineal, ¿no? De una ecuación lineal de dos variables, y se representa una recta. Eso representa una recta. Y habíamos dicho también, ¿no? Si la pendiente, que en este caso estoy denotando con M, si la pendiente es positiva, ¿no? La pendiente positiva va a pasar por el primer cuadrante y el tercer cuadrante, cuando pendiente es positiva. Y cuando la pendiente es negativa, va a pasar por el segundo cuadrante y cuarto cuadrante, ¿no? Y es más, yo puedo saber las intersecciones con el eje X, con el eje Y primero, en cualquiera de los casos, 0, B, recordar aquí este es B, ¿no? Y también puedo saber, por ejemplo, en este caso de intersecciones, despejar X, obviamente y es 0, despejar X acá. Entonces esos valores yo podría obtener teniendo el pendiente y la D. Esa es una función afín. Obviamente en este caso también el dominio son todos los reales y el rango también todos los reales. Repito nuevamente, y esto va a depender, estas características va a depender del problema en particular, ¿no? Tal vez podrían restringirme no todo en los reales, sino en un intervalo en particular. Y eso podríamos hablarlo en términos de ya un poco de aplicación, ¿no? Casi todas las especialidades se llevan lo que es un poco de economía. Por ejemplo, cuando hablamos desde el punto de vista económico, una función lineal, tenemos primera es función costo. Cuando una función
lineal se convierte en función costo cuando el A, que es el pendiente, se convierte en costo variable, ¿no? Costo variable por unidad de producción. Entonces, este A, este pendiente, que era la de la recta, se convierte en costo variable por unidad de producción. Entonces, y también que obviamente este B se convierte en costo fijo y el X se convierte en cantidad de artículos producidos. Entonces, esta función lineal se convierte en función costo. Como podrán ver, matemáticamente ya en forma genérica se puede hablar de AX más B, pero en términos de aplicaciones va a depender qué variables, con qué parámetros estamos trabajando, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Otra que podríamos hacer que el BCR tan solo me quedo con AX y donde el A es el precio por unidad vendida y el X es la cantidad de artículos vendidos, entonces la función lineal, que en este caso se convierte en función ingreso, ¿no? Y teniendo ambos casos, tenemos la función utilidad o ganancia, que es tan solo la diferencia del ingreso menos función costo. Este es un caso más sencillo de modelar función costo. Obviamente, casos reales, a veces esto, función costo, ingreso, van a ser un poco más complicadas, ¿no? Y va a depender de los datos que tengamos. Pero es más sencillo y más práctico tal vez utilizar estas funciones que son sencillas en sí, ¿no? Ya sabemos cómo graficar, qué caracteres tiene. Por ejemplo, acá el detalle que hay que tener, por ejemplo, el cuál sería el dominio, por ejemplo, en ingreso y así, en costo, es decir, qué valores podría tomar X. Por ejemplo, una de las que ya podríamos identificar es que negativo no puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos, cuando hablamos de cantidad de artículos, no puede ser menos 5 artículos, ¿no es cierto? Entonces hay que ir ya, aunque no nos digan, pero si estamos en un problema en particular, podríamos decir que un problema real, entonces los valores que puedo tomar X va a depender de los datos que ya estamos analizando. Y otro que podríamos también mencionar en cuanto a la economía, tenemos la que es función costo, la función demanda. Por ejemplo, la función demanda, es decir, la cantidad depende del precio, es decir, relacionamos el precio con la cantidad. Tenemos una función que se llama función demanda y la gráfica se llama curva de la demanda, ¿no? Curva de la demanda. Si nosotros relacionamos precio con cantidad nuevamente, también vamos a tener función oferta, ¿no? Función oferta. Pero ¿cuál es la diferencia de estos de aquí? ¿Cuál es la diferencia? Obviamente va a depender de los datos. Va a depender de los datos. ¿En qué sentido? Si nosotros acá tenemos el precio, si yo tengo un precio y voy a tener una cantidad. Si yo aumento el precio, si es que pasa que disminuye la cantidad, ahí voy a tener la demanda, ¿no? Obviamente, que si, si aumenta el precio, obviamente la cantidad demandada disminuye. Por eso habla de función demanda. Pero ¿qué pasa si yo tengo un precio, yo vendo Q cantidades, si yo aumento el precio y, de que estoy hablando de oferta, ¿no? Si un producto estoy ofreciendo a cierto precio y si aumenta el precio, obviamente voy a querer vender más, ¿no? Tiene que aumentar la cantidad, tengo que aumentar lo que estoy ofertando, justamente de ahí la función oferta. Y las leyes que un poco de lo que acabo de mencionar vienen de la propiedad de las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? Por ejemplo, a mayor precio, menor cantidad demandada. Y menor precio, mayor cantidad demandada. La otra propiedad es mayor precio, mayor cantidad ofertada, menor precio, menor cantidad ofertada. Son leyes que se traducen de lo que acabo de explicar. Entonces tenemos dos funciones más que en general podrían ser lineal, es decir, que la cantidad y el precio se podrían relacionar en forma lineal o en forma un poco más complicada, ¿no? Cuadrática o a través de una circunferencia, o dependiendo realmente de los datos que tengamos. La otra función que también es una función lineal, un poco relacionada con la economía, ¿no? Es función interés simple, ¿no?
Si nosotros tenemos la tasa y el tiempo y la cantidad, entonces podemos calcular el ingreso de esta forma y también podemos calcular el capital acumulado, ¿no? Como el C más 1 más R, que es el tasa, ¿no? Tasa de interés y el T es el tiempo. Y ese se conoce como interés simple, ¿no? Y como podrán ver, esta es una ecuación lineal que geométricamente tendríamos de esta forma. Otra función especial es el función valor absoluto. Entonces, tenemos f de x igual a valor absoluto de x. Un poco recordando la definición de valor absoluto, es para x positivos es x y para x negativos es menos x. Y geométricamente, esta es una b, ¿no? Una b. Entonces, aquí recordar aquí que si para x mayor es igual a 0, y igual a x. Esa es una recta que está aquí. Para x menores a 0 es menos x y menos x es otra recta que con pendiente negativa que pasa por el hilo. Ahí está. Y juntando esto juntar significa unir. Hay que unir los gráficos. Por eso la gráfica de un valor absoluto es aquí una b. Podríamos decir una b, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos dar un ejemplo de aquí, ¿no? Hay que tener presente aquí, cuando me dan, por ejemplo, graficar un valor absoluto de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar bien la definición. Es el mismo cuando este es mayor o igual a 0, es decir, mayor o igual a 2. Es el negativo cuando todo este de acá es negativo, es decir, x menores a 2. Eso significa cada uno son rectas. Entonces podríamos aquí graficarlo. Aquí, ¿no? Entonces decimos, y igual a, para x mayores 2, esta es una recta. Para graficar una recta necesitamos dos puntos. Entonces, el primer punto yo podría tomar aquí, en el primero, podría tomar yo x igual a 2. Si x igual a 2, acá 1, a ver, aquí 1, poco hay que, aquí 1, acá 2, x2, entonces aquí y 0. Acá y es 0, significa aquí. Y como tiene pendiente positiva, entonces la recta por aquí. Ahí está. Ahora, aquí esta parte, como referencial, tomo x2, me va a salir 0. Acá sería como si fuera un abierto aquí. Y cuando x otro punto, ¿cuál podría yo tomar? Es decir, como pendiente acá negativa, yo podría decir que la recta va a ser aquí. Es decir, ya obvio tomar el otro punto, ¿no? Ahí está. O podría yo tomar otros dos puntos para graficar esas rectas. Como aquí ambos hay que unir, justamente por eso convierte en B. Aquí se convierte en B, ¿no? Así, aquí se convierte en B. Entonces, como podrán ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Una forma más rápida de graficar, por ejemplo, un valor absoluto. Eh, lo normal, aquí recordar aquí, ¿no? Lo normal aquí es que yo sé gráfica de este valor absoluto, que esta es una B, ¿no? Es una B. La parte A, ¿cómo sería la gráfica de X menos A? La gráfica de eso sería, yo voy a igualar a 0 esto de acá, entonces en ese caso me va a dar un A. Y a partir de ese A va a ser la B. Va a ser la B. ¿Correcto? Va a ser la B. Entonces, eso podríamos dar un ejemplo 2, a ver, acá un ejemplo, y por ejemplo, X más 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? X, lo que está en valor absoluto igual a 0, entonces voy a tener que X igual a menos 1. Entonces, geométricamente, eso es justo de menos 1, una B, acá. Hay una B, ¿no? Obviamente tengo que calcular exactamente cuánto vale este de aquí, ¿sí? Una B. Pero ¿qué pasa aquí cuando aquí, por ejemplo, me dan X menos 3? Entonces, nuevamente acá igualo a 0. X menos 3, acá 0, entonces X me da 3. Entonces, acá ubico el 3, 1, 2, 3, y a partir de este 3, una B ahí, ¿correcto?
Esa sería la gráfica, ¿no? Un poco generalizando de función absoluto. Cuando es más, retrocede el vértice desde el origen, ¿no? Cuando acá es menos, avanza. En forma general aquí que hemos visto, ¿no? Acá en forma general va a depender del signo de A, ¿no? Si retrocede o avanza. Entonces, ahí tenemos en función valor absoluto. Ahora, la siguiente función es la función raíz cuadrada, que hemos estado ya también utilizando, ¿no? Función raíz cuadrada, obviamente es y igual raíz cuadrada de x, y la gráfica va a tener de esta forma, ¿no? Un poco recordar que esto proviene de y cuadrada igual a x, esa es una parábola, ¿no? Una parábola como relación, ¿no? Pero este es válido tan solo para mayor o igual a cero, justamente por eso se va a mantener esta parte de la parábola, ¿no? Justamente por eso es esta la gráfica, ¿no? Esta es la gráfica. Y por eso hay que ver que este no es una recta, esta es una parte de la parábola. Entonces eso hay que tener presente. Y obviamente en caso particular, en este caso, dominio es todos los reales positivos, el rango también reales positivos que podremos verificar en forma geométrica. Y también en forma algebraica ya estamos diciendo que si acá, si yo digo x, raíz de x mayor o igual a cero, estoy diciendo que y es mayor o igual a cero. Rango positivo. A la de decir raíz de x mayor o igual a cero, estoy diciendo que x es mayor o igual a cero. Entonces dominio positivo. Entonces ahí tenemos función raíz cuadrada. Otra función es el función signo. Función signo, su regla de correspondencia está dado de esta forma. Es menos 1 para negativos, es 0 para 0, es 1 para positivos. Entonces, en forma geométrica, para positivos, acá está, es 1, para 0 es 0, y para menos 1 es el recta negativo, ¿no? Entonces, en este caso, el dominio todos los reales, y el rango tan solo tenemos menos 1, 0 y 1. Entonces, es el función signo. La otra es la función cuadrática, que ya hemos estudiado en relaciones bastante, ¿no? Función cuadrática tiene en su forma general es ax al cuadrado más bx más c, ¿no? Una función cuadrática. Y eso, completando cuadrados, podríamos obtener de esta forma un a que multiplica x menos h al cuadrado más k, ¿no? Teniendo este proceso, yo podría identificar el vértice de la parábola, ¿no? Que sería h, k. H, k. Y justamente este es el vértice que tenemos aquí o aquí. ¿Cuándo vamos a tener una parábola hacia arriba? Cuando este A es positiva. ¿Y cuándo vamos a tener esta parábola hacia abajo? Cuando este A es negativa. Entonces va a depender del signo de A y de los vértices para graficar más rápidamente las parábolas. Obviamente en cada caso tenemos el dominio de rango, ¿no? En este caso, dominio sería todos los reales y rango sería a partir de este K hacia arriba, ¿no? En este caso, el dominio igual todos los reales, pero el rango es desde menos infinito hasta acá. Entonces va a depender en sí de cómo está representado gráficamente esa función cuadrática. O podríamos calcular dominio rango utilizando primero la parte geométrica o por el proceso algebraico también podríamos obtener su dominio rango. Entonces eso podríamos ir aplicando. La otra función es el función máximo entero, que tiene una simbología, bueno, en el sistema de números reales hemos visto, ¿no? Que es el máximo entero aquí. Entonces su regla de correspondencia es el máximo entero de, obviamente, de x. Que un poco recordando al sistema de números reales, decimos que máximo entero de x es igual a n, siempre y cuando el x está entre dos enteros consecutivos. Obviamente para n enteros. Entonces, en este caso, el dominio son todos los reales y el rango ¿qué es? Son los enteros, ¿no? ¿Y cuál es la gráfica? ¿Cuál es la gráfica? Entonces, un poco detallamos. A ver, para graficar lo que hay que decir lo siguiente. Damos esto de acá y esto lo voy a
es decir, un n, y voy dando valores. Si, por ejemplo, a este n le doy valor de -2, entonces, utilizando esta propiedad, el x es ¿dónde está? De -2 a -1. ¿Eso qué significa? Cuando x está de -2 a -1, cuando x está de -2, acá está -2, -1, ¿cuánto vale el máximo entero de x? Es decir, ¿cuánto vale la función? -2, aquí está. Este sería la gráfica. Siguiente valor entero, ¿cuál sería? -1. Como los -1, ¿no? Aquí, -1. ¿Cuándo es -1? Acá pongo -1, es cuando el x está de -1 a 0. Entonces, y cuando el x está de -1 a 0, ¿cuál es el máximo entero? -1. Es la gráfica que está aquí, -1. Función constante, ¿no? Y así podríamos ir construyendo por cada uno de ellos, ¿no? Entonces tendríamos la gráfica de este, sería gráfica de función máximo entero. Como ustedes verán, geométricamente parece una escalera. Justamente por eso también a veces es conocido como función escalera, ¿no? Todo lo que hay que tener presente es desde la definición o desde la propiedad del máximo entero, cómo es el dominio, ¿ah? Lo importante aquí es que el dominio son todos los reales. Y aquí hay que tomar, obviamente, todos los reales. Tan solo he tomado desde -2 hasta tan solo 3 para un poco visualizar para algunos valores, ¿no? Así podríamos continuar para casos negativos y para casos positivos. Entonces, de esa forma vamos a tener. Un poco para reforzar esa definición, vamos a dar un ejemplo aquí. Acá, un ejemplo. Por ejemplo, aquí me podrían pedir, ¿no? Hallar dominio, rango y gráfica. Hallar dominio, gráfica de esta función. Por ejemplo, acá máximo entero de x. Por ejemplo, aquí uno sencillo. A ver, -x, ¿no? -x. -x. Entonces, para aquí todo x real, me dan acá. Para todo x real. Aunque no me den, obviamente, este de acá, los valores son todos los reales, porque no hay ninguna restricción. Pero aquí me dan, ¿no? A ver, solución aquí, a ver. Entonces, primero que podría yo obtener es el dominio, ¿no? Que me piden. El dominio de la función son todos los reales. Son todos los reales. Ahora, procedamos a calcular la gráfica en forma paralela el rango. ¿Ya? Aquí el A y la B. Entonces, a ver, vamos a partir de acá. F de x es igual a máximo entero de x menos x, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. B.1. Para el qué pasa, entonces recordar, ¿no? Recordar que aquí que teníamos. Teníamos máximo entero de x igual a n. Hay que recordar esta propiedad. Que n está, perdón, en el x está entre n y n más, aquí estricto, ¿no? Acá estricto, n más 1, ¿no? Ese es recordando la definición. Entonces, ¿cómo va a quedar aquí? Aquí lo que va a quedar es de esta forma. F de x va a ser igual a n menos x. Entonces, ¿por qué? Porque estoy dando al máximo entero de x esto de aquí, ¿no? Eso de ahí. Entonces, lo que voy a partir de ahí, en todo caso, a ver, voy a analizar aquí. Como yo sé que el dominio son todos los reales, entonces voy a particularizar porque para cada uno de ellos va a ser un poco diferente. Entonces, por ejemplo, podría yo decir, por ejemplo, acá, por ejemplo, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Les digo que x es igual a n y obviamente este es entero, ¿no? Este es entero. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a decir que el f de x va a ser igual. Si este es entero, el x es entero. Ojo que como es reales, estoy analizando para los enteros. ¿Cómo va a ser? Entonces, si este es entero, si el x es entero, el máximo entero de x que es entero es el mismo x. Por propiedad. X, entonces va a quedar x menos x es 0. En otras palabras, para x enteros, la función va a valer 0. Entonces, con eso ya estoy analizando, ¿no? Lo que me falta es para los otros casos, ¿no?
otros casos, que podría ser en forma general de esta forma. El X podría variar de el N hasta N más 1. Ya no lo pongo el igual, ¿por qué? Porque acabamos de analizar cuando N es igual a X, es decir, cuando X es entero. Cuando X es entero. Entonces lo que hay que hacer es, puedo calcular a partir de acá el rango. Entonces, para esta variación, entonces mi función, recordar que la función es este tipo, ¿ah? Va a tener de esta forma. Es decir acá n menos x. N menos x. Entonces, una forma que ya hemos practicado es cómo obtener el rango. Es a partir de acá yo podría formar esta expresión, ¿no? Entonces aquí tengo, por aquí, n es menor que x, menor que n más 1. ¿Qué yo necesito? Menos x. Entonces yo multiplico por menos 1, acá por menos 1, ¿no? Y le sumo n. Si sumo n es aquí 0, mayor, sumo n, y sumo n menos 1, ¿no? Menos 1. Y este es el y. Entonces aquí el rango, ¿no? El rango de esa función, ¿cómo está dado? Está dado desde menos 1 hasta 0, abierto, ¿no? Menos 1 hasta 0, abierto. Pero obviamente vamos a unirlo el 0. ¿Por qué? Porque el 0 vamos a considerar el entero, ¿no? Cuando x es 0, para 0 va a ser 0. Entonces va a valer. Entonces, nuestra función con ese análisis, vamos a tener, va a ser 0 si x es entero. Y va a ser n menos x si el x va a estar, ¿dónde? De n a n más 1. ¿Para qué hago el resumen de eso? Para hacer la gráfica, ¿no? Para hacer la gráfica. Entonces digo, primero a ver por aquí. Primero lo que puedo hacer es decir, ¿no? Voy a ir graficando acá. Entonces primero, ¿qué pasa? Voy dando valores. Como n tengo que dar casos particulares para poder eh, más o menos tener idea cómo va a ser la gráfica, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir cuando n es 2, por ejemplo. Cuando n es 2, estoy entre 2 a 3. Estoy x pertenece a 2 a 3. 2 a 3. Entonces, la función, ¿cómo queda? De 2 a 3, la función queda n, que en este caso es este n sería acá 2 menos x. ¿Y cómo es ese 2 menos x? Es una recta, ¿no? Es una recta. Entonces, cuando aquí, entre 2 y 3, acá estaría aquí. 1, 2, 3. Cuando x varía aquí, a ver, aquí tengo la recta, ¿no? Cuando x es, por ejemplo, exactamente 2, como no puede tomar, pero como referencia tomo 2, va a ser 0 acá. Aquí 0, abierto. Acá abierto. Y cuando x es 3, menos 1. Acá menos 1, ¿no? Aquí. Abierto también. Y es una recta con pendiente negativa. Ahí está. Y así podría yo seguir analizando. Si n es 3, significa que x pertenece a dónde? De 3 a 4. Teniendo presente esto de aquí, ¿ah? 3 a 4. Entonces la función, ¿cómo va a quedar? La función va a quedar 3 menos x. 3 menos x. De la misma forma, cuando x es 3, entonces ¿dónde estoy? Acá 3 a 4 aquí, ¿ah? Aquí. Entonces aquí cuando x es 3 como referencial es 0. Pero x no puede tomar 3, así que aquí abierto. Cuando x es 4, acá sería menos 1. Nuevamente aquí. Abierto. ¿Por qué estoy tomando dos valores nada más? Porque son una recta. Y así, ¿no? Como podrán ver, si yo sigo hasta 5, la gráfica va a ser de esta forma. Yo bajo hasta, ¿no? En 1, va a ser hasta aquí. ¿No? Y yo bajo hasta 0 y así, ¿no? Como podrán ver aquí menos 1, aquí, abierto.
ya podré yo ir generalizando la gráfica de esa función. Entonces, obviamente cuando x es 0, ¿no? Cuando x es 0, o es decir, cuando los x son enteros, es 0. Cuando x son enteros es 0. Entonces, hay que poner este valor. Por ejemplo, cuando x es 0, es 0, ¿no? Cuando x es 1, también 0. Gracias a esa condición, aquí va a aparecer ya pintado. ¿Por qué? Porque va a ser unión. Porque va a ser unión, ¿no? Eso estoy pintando gracias a esto de acá. Cuando x son enteros, y es 0. Cuando en los enteros es y es 0 acá. Ahí. En otras palabras, va a ser aquí de esta forma, ¿no? Ahí. Y por aquí podría ir continuar. Entonces, eso sería, por ejemplo, un máximo entero, función máximo entero. Como podrán ver, es una especie de escalera, ¿no? Obviamente va a depender de que cómo es la regla de correspondencia o el ejercicio que me dan, cómo me salga la gráfica de la función máximo entero. Tenemos función polinomial y racional. Función polinomial es un polinomio, un poco recordar las características que tiene un polinomio, ¿no? Y la función racional es cociente de dos polinomios. Y hay que recordar, obviamente, que el denominador, este polinomio, debe ser diferente de 0. Tenemos función exponencial, ¿no? Y su regla de correspondencia es esto de acá, ¿no? A la X. Obviamente, cuando A es positivo y A diferente de 1. Esas son las condiciones para función exponencial. La parte geométrica, tenemos casos. ¿Qué pasa cuando A es mayor que 1? La función exponencial va a pasar por el punto 1 y va a tener este comportamiento. ¿Qué pasa cuando el A está entre 0 y 1? Ojo que el 1 no puede tomar, tampoco tiene que ser positivo, ya no, el A no puede ser negativos. Entonces acá tengo el A mayores a 1 y acá está de 0 a 1. Entonces, cuando el A es 0 a 1, entonces la gráfica de la función tiene esta forma, ¿no? La gráfica de esa función tiene esta forma. Entonces aquí, como ejemplo, por ejemplo, de acá para adelante podría yo tener esto de aquí, graficar esta función, ¿no? Entonces yo podría identificar que en este caso el A acá es 2. El A en este caso es 2. ¿En qué caso estoy? Aquí. Aquí. Significa que debo tener aquí. Entonces debe pasar por el punto 1. Por el punto 1. Entonces la gráfica de la función exponencial tiene de esta forma, ¿no? ¿Qué característica tiene? Acá, si ustedes observan, aquí en forma genérica, esta curva se acerca al eje X, pero nunca va a cruzar para valores grandes. En este caso, para valores muy pequeños, ¿no? Hasta el infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que esta parte es asíntota, ¿no? Entonces, el Y igual a 0, este de acá es asíntota. Igual aquí. Si el X se hace grande, muy grande, entonces este de acá también es asíntota, ¿no? Esa es asíntota horizontal, también acá es asíntota horizontal. Eso hay que tenerlo presente, esa información, tal vez vamos a requerir más adelante. Obviamente aquí podríamos dar otro ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si a mí me dan la función, por ejemplo, un tercio? O podrían decirme un tercio a la X, ¿no? Y esto yo lo puedo escribir como 1 sobre 3, todo a la X. En este caso el A es un tercio y ese es menor que 1. Entonces si quiero graficar, lo único que tengo que acordarme es esta propiedad, ¿no? Cuando el A está entre 0 y 1, tiene esta forma. Entonces pasa por el 1 y por aquí, y este de acá es asíntota, ahí está. Eso ya. Y justamente ahí viene el detalle que algún fenómeno tiene un crecimiento exponencial o disminución exponencial, ¿no? Por ejemplo, en este último análisis
Seguramente en cuestión de COVID ustedes han escuchado bastante, ¿no? Imagínense que el contagio crece exponencialmente, ¿no? Dos personas, una persona contagiaba a varios y luego esa persona contagiaba y es el crecimiento de contagio casi era casi exponencial, ¿no? Justamente proviene de esta función, ¿no? Entonces el comportamiento de ese contagio podría ser analizado con función exponencial. Y la otra función también que tenemos, tenemos función logarítmica, ¿no? Con esta regla de correspondencia en general, logaritmo de base A de X. Entonces tenemos, ¿qué pasa si el A es mayor que 1? Tiene este comportamiento y pasa por acá por el 1 y este de acá es asíntota vertical. ¿Qué pasa si el A está entre 0 y 1? Pasa también por el 1, este parte es el asíntota también vertical. Es decir, x igual a 0 son asíntotas en este caso. Entonces más adelante vamos a ver que realmente función logarítmica con función exponencial son funciones inversas, ¿no? Una es inversa del otro. Y eso vamos a estudiar más adelante. Y hay algunas propiedades que hay que recordar, ¿no? De logaritmos, ¿no? Algunas propiedades que principalmente a veces se estudia acá, ¿no? Si yo tengo un producto, es el producto de suma de cada uno, ¿no? Si tengo cociente, la diferencia, la potencia baja a multiplicar. Entonces son algunas propiedades que es muy importante y bastante utilizado en, por ejemplo, en ingeniería para hacer los análisis, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un dato, x, y, si yo aplico logaritmo, ese dato que tenía un comportamiento un poco feo, pues supongamos que geométricamente tiene más o menos así se comporta, si yo lo aplico logaritmo, ¿qué ventaja tiene? Tal vez eso se va a comportar en forma línea recta, ¿no? En otras palabras, este logaritmo que es una función bastante utilizado para que se conoce como linealización de los datos, ¿no? Entonces, es bastante utilizado en ingeniería este concepto de logaritmo, pero como función logarítmica. De ahí tenemos las funciones trigonométricas, ¿no? Que en general bastante aplicado en análisis de señales, en todo tipo de señales, ¿no? Que es, como podrán ver, las señales, ¿por qué bastante aplicado? Porque justamente los señales se comportan de esta forma, ¿no? La señal sísmica, la señal de la voz, ¿no? Diferentes tipos de señales que podría uno tener, ¿no? Por ejemplo, tenemos el función trigonométrica seno, la gráfica tenemos este de aquí, las características que tenemos que es que el dominio de todos los reales, el rango varía desde -1 hasta 1, periodo que vamos a analizar también más adelante, es 2pi, es decir, cada 2pi se repite en la misma gráfica, en otras palabras, intersecciones, ¿no? En npi 0, es decir, cada intersección con el eje X obviamente. ¿Cómo podemos calcular estos puntos? Es npi 0, intersección con el eje Y es 0, 0, tan solo aquí, no cruza más el eje Y, es función impar y es simétrica con el origen. Entonces son estas características que podemos deducir de la función seno. La otra función es la función coseno, tiene un poco de parecido a la función seno. Recordar que función seno pasa por el origen, función coseno pasa por el 1. Dominio es reales, rango de -1 a 1, periodo de 2pi, es decir, cada 2pi su gráfica es igual. Y intersecciones con el eje X es pi medio más npi, 0. En estos puntos podemos calcular con esta formulita para diferentes valores de n. Intersecciones con el eje Y es 0, 1, es decir, aquí este punto es 0, 1. Y es función par y es simétrico con respecto al eje Y. Significa que tengo gráfico acá uno, debo tener otro parecido acá otro, ¿no? Simétrico con respecto al eje Y. En la otra función, función tangente, ahí está la gráfica. Como podrán ver aquí, una de las características que podemos resaltar es que el x igual a pi medios, el x igual a pi, el x igual a pi 3 medios, es decir, en general, x igual a pi medios más n pi, esta es qué cosa, asíntota vertical. Entonces es una información muy importante que hay que tenerlo presente.
Dominio es, en este caso, el dominio entonces es todos los reales excepto estos puntos, es decir, los asíntotas, excepto rango es todos los reales, periodo es pi, es decir, cada pi, como podrán ver, la gráfica está aquí, se repite igual la gráfica que está aquí. Ese es pi, a una distancia de pi. Por eso ese es el periodo, ¿no? Intercepciones con el eje X es pi n, es decir, estos puntos, ¿cómo obtenemos? Con esta formulita para valores diferentes de n. Intercepciones con el eje Y pasa por el origen nada más. Y decíamos la asíntota vertical. La asíntota vertical es pi medios más npi. Es una de las características que podríamos mencionar. La siguiente es función trigonométrica, ¿no? Tenemos función cosecante, que la gráfica que tenemos aquí es cosecante, es 1 sobre seno también, ¿no? Aquí que tenemos el dominio es todos los reales excepto npi. En otras palabras, en cada pi, el x igual a pi es asíntota, que tenemos esa información acá. Acá ven, aquí es asíntota y es asíntota vertical. El rango es de menos infinito a menos 1, de menos infinito hasta acá, altura hasta menos 1, y luego de aquí, desde ahí hacia arriba y acá hacia abajo. Eso es esto, ¿no? Periodo 2pi, es decir, cada 2pi la gráfica se repite. No hay intercepciones, no podemos ver, no hay ninguna intercepción con ninguno de los ejes, como podrán ver, no hay, ¿no? Es función impar y simétrico con respecto a origen. Es decir, si yo tengo una gráfica acá, tengo otro parecido aquí, es simétrico con respecto al origen. El siguiente es función secante. El dominio, como podrán ver, es todos los reales excepto este valores. ¿Por qué? Porque este es una asíntota vertical. Porque estos valores son asíntotas verticales, como podrán ver. Tenemos el rango, es decir, a partir de acá hacia abajo y a partir de acá hacia arriba. ¿Y esto qué es? Es menos 1 y acá es el 1, ¿no? Y acá hay intercepción con el eje periodo de 2pi, es decir, cada 2pi se repite la gráfica. Intersecciones con el eje Y0, 0, 1, es decir, aquí, tan solo aquí se intersecta el eje Y. Obviamente asíntotas es función par y simétrica con respecto a Y. Es decir, tengo un gráfico acá, voy a tener también un gráfico aquí. Último tenemos función cotangente. Dominio es todos los reales excepto en el pi, rango es todos los reales, periodo es pi, y intercepciones con el eje X es decir, estos puntos son pi medios más npi. Y asíntotas verticales, estos son npi, acá estos puntos, npi, esa es una asíntota vertical, rectas verticales, impar y simétrico con respecto a origen, ¿no? Entonces esas son las funciones que tenemos de funciones trigonométricas. También tenemos bastante utilizado lo que es funciones hiperbólicas, ¿ya? El primero que tenemos función seno hiperbólico y utilizando función exponencial, podemos su forma equivalente, ¿no? Este es el exponencial de x. Recordar, este es el logaritmo de base del logaritmo neperiano, ¿no? Entonces, la función seno hiperbólico podemos escribir de esta forma. Dominio rango son todos los reales. Acá tenemos la gráfica. Como podrán ver, este sería la gráfica de función seno hiperbólico. Y podríamos decir también el siguiente función, que es el coseno hiperbólico. También podemos escribir en términos de función exponencial y la gráfica en lo que está de azul, ¿no? Lo que está de azul. Es decir, ¿por qué se ha puesto acá puntos suspensivos? Porque esto de acá yo lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Más exponencial medio x sobre 2. Y yo independientemente grafico este primero, este de acá, punto suspensivo es con el menos, y esta partecita que está aquí es el más. Si yo sumo ambos, voy a tener esto de aquí, ¿no? Voy a tener eso de ahí. Entonces, eso podríamos tenerlo. Entonces, obviamente, dominio es todos los reales, en cambio, rango es desde 1 hasta a más infinito. Tangente hiperbólica, ¿no? Cociente de seno, coseno.
dominio, rango. Recuerden aquí el dominio de todos los reales, rango de -1 a 1. Es decir, de a partir de acá hasta aquí, de -1 a 1. Este es últimamente bastante utilizado, ¿no? Que, por ejemplo, ustedes seguramente han escuchado lo que son los redes neuronales, machine learning, ¿no? Ahora que con la inteligencia artificial, esta función simple, ¿no? Es utilizado bastante para ese proceso de que se conoce como aprendizaje en machine learning, ¿no? Es decir, así de pequeño, así de simple, es bastante utilizado. Y tenemos la función cotangente, obviamente hiperbólica. Tenemos la regla de correspondencia, también podemos escribir en términos de función exponencial, ¿no? Y la gráfica que tenemos aquí. Obviamente aquí tenemos la asíntota, ¿no? Este sería la asíntota, el otro asíntota, es decir, por el 1, y igual a 1 es asíntota, y igual a -1 es asíntota también. Y secante hiperbólica, la gráfica tendríamos de esta forma, ahí tenemos el dominio del rango de 0 a 1, ¿no? Como podrán ver, de 0 a 1. El 0 no lo toma, ¿por qué? Porque aquí, como podrán ver, es asíntotas, se puede acercar, pero nunca va a cruzar, es asíntota. Y cosecante tendríamos de esta forma, como podrán ver en la gráfica, como podrán ver, a partir de acá este eje es asíntota, también por aquí es asíntota, también por aquí es asíntota, y por aquí también es asíntota. Entonces tendríamos aquí en sí, el dominio es todos los reales excepto el 0, no lo toma el 0, y el rango también todos los reales excepto el 0 también, no lo toma el 0. Y algunas sugerencias para calcular el rango, ¿no? Para calcular el rango. Entonces, cuando la función es polinómica, obviamente, en términos genéricos, es todos los reales, ¿sí? Para hallar el dominio. Y cuando es función racional, único es todos los reales, excepto cuando el denominador se hace 0. Cuando función es radical, cuando es impar, es todos los reales. ¿Qué pasa cuando es par? Es para la expresión, en este caso P de X, en general la expresión mayor o igual a 0, ¿no? Son las condiciones que hay que ir tomando para calcular dominio rango. Entonces, si nosotros tenemos una exponencial, es todos los reales, función logarítmica positivos, para seno coseno, sabemos que todos los reales, y para tangente, tenemos que son todos los reales excepto estos puntos que eran asíntotas, ¿no? Que eran asíntotas. Entonces, hasta ahí un poco de práctica. A ver, un poco de práctica. A ver, acá tenemos algunos ejemplos aquí. Tenemos aquí primera función. Entonces, lo que podrían pedirme es lo siguiente, calcular el dominio de esta función. Entonces, esta es una función racional. Entonces, dominio, ¿cómo va a ser? Todos los reales excepto cuando el denominador se hace 0. Entonces, esto lo vamos a llamar F1. Entonces, aquí solución. Entonces, dominio de F1 va a ser todos los reales excepto cuando el denominador se hace 0. ¿Y cuándo se hace 0? Cuando X es más o menos raíz de 5. Ahí está. Ese sería el 1. Ahora para el 2. Para el 2 sería aquí todos los reales excepto cuando el denominador se hace 0. Entonces aquí el dominio de F2 va a ser todos los reales excepto cuando el denominador se hace 0. Es decir, cuando 3 al cubo menos o menos o aquí o menos ahí menos x al cuadrado menos x cuadrado menos 9x más 9 igual a 0. Entonces eso es lo que hay que hacer. Entonces esto lo voy a resolver por este lado. Es decir, el x al cubo menos x al cuadrado menos 9x más 9 igual a 0, ¿no? Entonces hay que factorizar. Esto es una ecuación cúbica. Yo podría factorizar aquí el x al cuadrado. Acá me queda
acá al cuadrado, menos acá menos 1. Acá yo podría factorizar 9 y me queda x menos 1, por ejemplo, ¿no? Y yo podría factorizar de aquí x menos 1 y me va a quedar x al cuadrado menos 9. Y acá me queda x menos 1 y acá diferencia de cuadrados. Acá diferencia de cuadrados. Y por propiedad, cuando el producto de tres cantidades es cero, cuando cada uno es cero. De eso saco que este dominio es todos los reales excepto esos puntos, ¿no? Del primero tengo el 1, del segundo 3 y del tercero menos 3. Entonces el dominio de esta función f2 es todos los reales excepto esos valores. A ver, para 3. Para 3 ya tengo un radical y un cociente, ¿no? Entonces, para yo calcular el dominio, ¿qué tengo que hacer? Primero es que este de aquí, hay una restricción, ¿sí? ¿Cómo se halla que se halla el dominio? Es que para que esto se me dé real, esto debe ser real. Y para que esto sea real, el x cuadrado menos 1, y en todo caso, primero hacemos el cálculo, el x al cuadrado menos 4, perdón, acá menos 4, tiene que ser positivo. Esa es la primera restricción. La otra restricción es por ser el cociente. El denominador no puede ser cero. No puede ser cero. Es decir, y que x al cuadrado menos 2x tiene que ser diferente de cero. Tiene que ser diferente de cero. Entonces hay que resolver eso nada más. Entonces acá diferencia de cuadrados. Aquí aplicamos diferencia de cuadrados. X menos 2, x más 2. Y acá va a implicar, aquí yo puedo factorizar x, y acá me va a quedar x menos 2, y acá diferente de 0. Entonces acá yo puedo resolver puntos críticos, acá tengo menos 2, y acá 2. Entonces tengo acá más, menos, más. Entonces la solución está en más aquí, por ahí. Y con eso yo voy a obtener el dominio de la F3. ¿Cuál es? Desde menos infinito hasta menos 2. Cerrado. ¿Por qué? Porque es mayor o igual. Unido aquí. Aquí, si yo igualo acá, va a ser igual a 2. El 2 no puede tomar, así que, ¿no? Así que aquí lo restringimos del 2 hasta más infinito, ¿no? Más infinito. Pero también x debe ser diferente de 0. Pero en este caso no está ninguno, así que no hay ningún problema. Entonces, eso sería el dominio de F3. De F3. Entonces, y ahora el 4. Acá el F4 es tan solo es 1 sobre raíz cúbica de x3. Raíz cúbica de x3. En este caso ya es directo. Dominio de F3 es directo. ¿Por qué? Porque acá hay única restricción, es el denominador, que no puede ser 0. ¿Por qué? Porque acá hay un raíz cúbica. Significa que es todos los reales excepto el 0. Única restricción es eso. Ese es para F4. Luego F5. Para F5. Para 5 acá. Entonces, única restricción es que como acá hay un radical, para que esto me salga un real, ¿no? El radical aquí debe ser mayor o igual a 0. X cuadrado sobre, ¿no? Acá hacemos el cálculo para F5, el X cuadrado sobre X menos 1 mayor o igual a 0. Entonces podría yo decir lo siguiente, ¿no? Aquí, ¿qué estrategia uso? Podría utilizar puntos críticos. Por ejemplo, aquí tengo el 1 nada más, el 1. El 0 no lo puedo tomar porque se repite dos veces. Entonces, tengo pero más y menos. ¿Dónde está la solución? De 1 a más infinito.
Entonces acá voy a tener el dominio de F5 va a ser desde 1 a más infinito. Pero para x igual a 0 es válido, ¿no? Para x igual a 0, este es 0, ¿no? 0 mayor o igual a 0, verdadero. Es decir, debe también ser parte de la solución. Debe ser parte de la solución, ¿no? Debe ser parte de la solución. Entonces, eso ya ahí. Otra forma es recordar ya propiedades de los números reales. ¿Cómo resuelvo esto de acá, no? Puedo también aquí aplicar esta propiedad. A positivo y B positivo. O A negativo y B negativo, ¿no? Entonces voy reemplazando acá el x cuadrado mayor o igual a 0 y x menos 1 mayor a 0. O x al cuadrado menor o igual a 0 y x menos 1 menor que 0. Este es positivo, verdadero. Este es verdadero, propiedad de números reales. Y es decir, con una solución reales, entonces me va a quedar aquí todo este de aquí, x mayores a 1. Mayores a 1. O este de aquí, x cuadrado, este equivalente a menor que 0 o igual a 0. Único que satisface es x igual a 0. El menor es vacío, ¿no? Porque es como eso, unión. Ahí. Y, y acá x igual a 0, entonces acá x menores a 1. Menores a 1, ¿no? Ahora x mayores a 1 o x igual a 0 y x menores a 1, intersección es tan solo 0. Hay como tan solo 0. Y eso es lo mismo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ese sería el dominio para F4. Para F5, perdón, F6, en este caso ya F6, que es igual al logaritmo natural de x al cuadrado menos 3x más 2, más 2, 3x más 2. Entonces, ¿cómo calculo el dominio? Entonces, aquí tengo que recordar la definición del logaritmo natural. Logaritmo natural. Y logaritmo natural, aquí tengo que recordar el logaritmo. En este caso es esta definición del logaritmo, ¿no? El logaritmo natural es el caso particular del logaritmo. Cuando aquí la base A es E y se escribe de esta forma, ¿no? Significa que tiene que satisfacer esto de aquí. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio son reales positivos, como podrá ver geométricamente, pero sin tomar el cero, aquí están viendo, aquí también igual aquí, ¿ah? Por lo tanto, el dominio es, todo el argumento es válido tan solo cuando acá x mayor es a 0 nada más. Pero en nuestro caso, el x es esta expresión, esto de acá, todo este de acá. Entonces, teniendo presente la definición, entonces decimos que x al cuadrado menos 3x más 2 debe ser mayor que 0. Eso es por definición. Entonces aquí podríamos factorizar tal vez 2 con 2 menos menos 3, ¿no? Acá quedaría entonces x menos 2 y x menos 1 mayor que 0. Puntos críticos. Acá 1 y acá 2, más, menos, más. Y la solución está en más, aquí, ¿no? Por lo tanto, dominio de la función f6 es de menos infinito hasta 1, abierto, unido de 2 a más infinito. Entonces, ese sería el dominio, ¿no? Ese sería el dominio. Ese sería el dominio. Y para ver la gráfica,
obviamente ya tal vez hay que analizar, ¿no? O otros, o hay que dar valores, o podríamos ir ya utilizando el software, ¿no? Aquí, lo único que hay que es escribir aquí la función, ¿ah? Es x cuadrado menos x más 2. Podemos denotarlo de esta forma también, ¿no? F de x es igual logaritmo, en este caso, es log, ¿ya? Es log, es log, es el logaritmo natural. El log es el logaritmo natural. Y log 10 es el cuando tiene el logaritmo base. En cambio, aquí el primero, el log, aquí hay que poner la base y la variable, ¿no? Entonces aquí es log de ¿qué? De x al cuadrado menos 3x más 2. Leemos enter. Oh, Sí, mi profesor. Sí, señor. profesor. Sí, profesor. Sí, Ah, profesor. ya. Ah, ya. Sí, profesor. Tampoco se recargó mi máquina. Entonces, ahí tendríamos la gráfica de esa función, ¿eh? Ahí tenemos la gráfica de esa función. Como podrán ver, y es más, podemos calcular tal vez la asíntota, ¿no? Aquí, asíntota de f. Como podrán ver, ahí la asíntota de f, es decir, acá x igual a 1 es asíntota, x igual a 2 también es asíntota. Entonces tenemos aquí la función que viene por acá y también que tiene por acá, por lo tanto el dominio es de menos infinito hasta 1 y de 2 a más infinito, ¿no? Entonces, eso sería la gráfica y el dominio de rango.